necesariamente es propio de San Marcos. Ahora nos interesa uno por dos casos. Uno porque, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Uno porque nos interesa porque usa textos argumentativos en su estructura. Bien. Ahora, la Universidad de Villarreal lo usa como parte de su examen obviamente de su currícula anual, pero quien explota a plenitud este tema es obviamente la Católica, y es más, es parte de su examen de admisión. En la San Marcos también, pero es parte del sílabus anual nada más. Hablar de la lectura crítica es hablar de un tipo de texto, pues, que utiliza textos argumentativos para crear ejercicios. Una lectura crítica como actividad es hacer una lectura profunda, una lectura donde tienes que criticar la información, agregar información, suprimir información, una serie de cosas que obviamente involucran la experiencia del lector. Bien, eso es una lectura crítica. Como ejercicio, explora pues aspectos netamente psicológicos, emocionales del autor y del lector también. Entonces, muchas veces cuando la pregunta, por ejemplo, va a referir a la intención, vas a tener que apelar justamente eso, ¿no? ¿Cuál es la intención? Deducir cuál es la intención. O cuando la pregunta va a referir al tono, obviamente deducir también cuál es el estado de ánimo del autor. Entonces, hay una variedad de preguntas que se elaboran a partir de el texto argumentativo en ese tema de lectura crítica. Entonces, cualquier cosita respecto a ese tema de hoy día, encantado, jóvenes, sus preguntas. ¿Bien? Entonces, la lectura crítica, pues, para crear ejercicios, utiliza textos argumentativos en su estructura. Y recuerda que un texto argumentativo obviamente presenta tesis y argumentos. De ahí la importancia que vamos a usar, pues, en este capítulo, el texto argumentativo. Si observamos esa imagen, 1996, 2016. Obviamente la imagen como que es contradictoria, ¿no? En el 1996, de alguna manera la madre, pues, de las orejas está introduciendo al niño a su casa, ¿no? Está jugando con la pelota. Y en el 2016, la madre está sacando al hijo de las orejas a que salga de casa, ¿no? Porque ese niño está empecinado, parece ser, con el celular. Evidentemente, en ese texto, pues, lo que se plasma es la contradicción, ¿no? O sea, que se origina, pues, a causa del constante avance de la tecnología. Es propio, evidentemente, del desarrollo. Realizar una comparación como la de tecnología ha cambiado a la niñez actual, sino lo hizo más sedentaria y evidentemente, pues, seguramente tiene que ser parte de este juego, ¿no? Todo es obviamente circunstancial. Ahora están así, seguramente en algún momento ya no estarán así. Es parte de la vida, todo es cíclico, dice. Entonces, como te comentaba, hablar del texto, de la lectura crítica, es hablar pues, de un tema que utiliza el texto argumentativo en su exposición. Entonces, nosotros ya sabemos por las clases anteriores que un texto argumentativo, ¿sí?, es aquel texto que trata temas polémicos, temas actuales, y su estructura principal de un texto argumentativo es la tesis y los argumentos. Esa es la estructura principal de un texto argumentativo. Tesis y argumentos. La tesis, tú y yo sabemos que es la toma de postura por un determinado tema. Es asumir, evidentemente, tener una opinión sobre un tema. Esa puede ser a favor o en contra, pero el autor lo va, obviamente, a defender con argumentos. ¿Sí? Y los argumentos van a ser las razones que yo utilizo para sustentar mi tesis, para explicar, detallar mi tesis. Entonces, la lectura crítica usa textos argumentativos en su estructura y para crear ejercicios. De ahí la importancia y de ahí, pues, jóvenes, lo que debemos aprender y saber sobre este texto. Y recuerda también que en San Marcos, obviamente, un texto que se utiliza con frecuencia es el texto argumentativo. Desde ahí nomás ya la importancia de desarrollar ese capítulo, jóvenes. El tema de hoy día
es básicamente para diferenciar la tesis y argumento en primera instancia. Y luego, obviamente, desarrollar las otras preguntas que se propone en San Marcos. Son aquellos que desarrollan temas que presentan controversia, sosteniendo o defendiendo una posición a partir de una o varias razones. La tesis es la postura u opinión que el autor toma respecto de un tema. Las preguntas que puedes plantearte para determinar la tesis del texto son las siguientes. ¿Cuál es la posición del autor frente al tema tratado? Bien, recuerda que la tesis es la opinión personal acerca de un tema, ¿no? Si el tema, por ejemplo, es el presidente Vizcarra, mi tesis podría ser, ¿no? Estoy en contra que el Congreso haya vacado al presidente Vizcarra. Pues gracias a esa, la inestabilidad del Perú se generó en unos días. ¿Sí? Y otro dirá, estoy de acuerdo con que se haya evacuado al presidente Vizcarra, pues era necesario dilucidar algunas especulaciones que hay sobre ellas. ¿Bien? Plantea su tesis y plantea su argumento también. Entonces la tesis es la opinión personal acerca de un tema. Puede estar a favor o en contra, pero el autor lo va a defender con argumentos, obviamente. Esos textos son chéveres. Son textos que te invitan a polemizar, que te invitan a debatir. No vamos a hacer por el tiempo, pero ese tipo de textos tiene esas características. ¿Bien? Son textos que automáticamente uno toma postura, ¿no? Son textos que causan incluso indignación. O sea, te molesta cómo es posible que esa persona piense así. No es posible que esa persona piense de esa manera, ¿no? Te indigna, ¿no? Quieres obviamente agredirlo verbalmente, ¿no? En ese tipo de textos tienes que ser recontra, súper, hiper tolerante. Ahora bien, ¿qué opina el autor sobre el texto en cuestión? ¿De qué me quiere convencer el autor del texto? Recuerda que todo texto argumentativo tiene la intención de convencerte sobre algo. ¿No es cierto? Quiere convencerte de algo. Esa es su intención. Ese es su propósito. Los argumentos van a ser las razones que yo voy a usar para sustentar mi tesis. Son afirmaciones que prueban, demuestran, sustentan la validez de la tesis presentada, es decir, la justifican. Ellos son el esqueleto del texto argumentativo. Las preguntas que pueden plantearte para hallar el argumento central del texto son las siguientes. ¿Por qué sostiene el autor que su postura es correcta? ¿Qué razón principal da el autor para defender su tesis? ¿Cuál es el argumento central del texto? Entonces, hay tipos de argumentos. Oiga, tipo de argumentos. Argumentos que se presentan obviamente propios en la argumentación, sin apelar a las falacias, porque recuerda que las falacias también son argumentos, ¿no? Pero las falacias, a diferencia de los argumentos, o sea, propio de la argumentación, obviamente las falacias son proposiciones que tienen la apariencia de ser verdad. La apariencia de ser verdad. Por eso en algún momento vas a escuchar las falacias. En algún momento vas a escuchar la falacia ad hominem, ¿no es cierto? Ad misericordiam, ad baculum, ad ignorantiam, ad terrorem, ad populum, una cantidad de falacias. Ojalá que la hagamos en algún momento. Entonces hoy día el tema es netamente tesis y argumentos. Tipo de argumentos, obviamente en el contenido del texto. Es el argumento central, es la razón que el autor distingue como la más fuerte para demostrar su tesis. Es el soporte principal de la tesis. El argumento secundario es la razón que el autor añade para darle más fuerza a su argumentación.
Y los argumentos equivalentes van a ser, estas razones comparten la misma fuerza argumentativa. Bien, dale contundencia, evidentemente, al argumento central y con ello, obviamente, a la tesis. Primer ejemplito. Deberías ir más seguido a misa. Ninguna actividad mundana te puede dar la paz interior que logras al escuchar y reflexionar sobre la palabra de Dios. Además, el rito eucarístico no solo te recuerda el hermoso sacrificio de Cristo, sino que además logra que él y tú sean uno solo. En opinión de ese autor, obviamente, bien, en opinión del autor, la única forma de tener paz interior, mira su argumento central, es yendo a la misa, ¿no? Si no voy a misa, evidentemente no voy a tener paz interior. Ese es lo que él obviamente argumenta. Para captar la tesis, lo primero que tiene que hacer, mira, es ubicar el tema y luego decir qué cosas se opina sobre el tema. El rito eucarístico te une a Dios, esa es la opinión que él tiene, esa es la tesis que él tiene. Y el argumento central que proporciona es: asistir a misa te puede brindar paz interior. Ese es el argumento central. En los albores de la civilización, el hombre contaba con los dedos. De ahí se deriva el nombre de dígitos y los sistemas digitales. El progreso que el incremento del comercio por medio de los trueques y otras actividades humanas que requerían la expresión de cantidades forzó al hombre a crear una forma escrita de indicarlas. Se supone, aunque no hay certeza sobre ello, que fue en la India hace 2500 años donde se originaron los números que nosotros conocemos como arábigos. El manuscrito más antiguo de Europa en el que aparecen esos números arábigos se encontró en España y data del año 976. Estamos hablando sobre el origen de los números, cómo empezó pues a hacerse más sólido el uso de la contabilidad, usando primero los dedos, luego evidentemente aparecen esas designaciones respecto a cantidades. La tesis, en este caso, es: los números arábigos surgieron por el progreso del incremento del comercio y otras actividades humanas. Eso evidentemente es la tesis que nos propone ese texto. Y el argumento central de este texto es pues cuando el autor dice, ¿no?, que gracias al comercio, cómo va evolucionando esto, es que los números se van haciendo mucho más constantes y se va haciendo más sólido. Y en eso basa su argumentación. Por eso acá puede referirse a grandes cantidades de una forma más sencilla. O sea, los números aparecen para designar pues cantidades más amplias, cantidades más exactas o cantidades más sencillas. Muchos se preguntan cuál es la utilidad del maquillaje escénico, sobre todo ahora que algunas corrientes pseudo-teatrales lo consideran absolutamente innecesarios, sin tomar en cuenta que los teatros son amplios espacios en los que el espectador necesita ver las facciones y rasgos de gesticulación del actor hasta la última fila de butacas. Además, muchas veces el realismo o los efectos teatrales requieren de una buena labor de maquillaje escénico, inclusive en la televisión o el cine. Sería un gran problema si cada vez que se presentase un viejo en escena se tuviera que conseguir forzosamente un actor de la edad requerida por un personaje como el Rey Lear.
o un jorobado con cicatrices en el rostro para representar a Ricardo III, o conseguir un jorobado tuerto, enano y casi mudo para representar al jorobado de Notre Dame. El tema es el maquillaje, ¿no es cierto? El maquillaje escénico, ese es el tema. Ahora bien, el autor evidentemente está hablando en favor, ¿no? Está argumentando en favor del maquillaje escénico, porque sin ello sería complicado, obviamente, poner a un actor con ciertas características obviamente que son reales gracias al maquillaje escénico. El maquillaje escénico es un elemento importante en la representación artística, tanto en el teatro como en el cine y la TV. Ese es en opinión del autor. Es importante. El argumento central: sería complicado, evidentemente, conseguir un actor con ciertas características para representar, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame. Sería complicadísimo conseguir un actor, y gracias al maquillaje escénico es que se logra pues tener esas características que se precisa para la puesta en escena. Otorga realismo a las facciones y rasgos de gesticulación del actor. Los adelantos científicos traen consigo una mejora en las condiciones de vida a los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Ubico el tema. Los adelantos científicos traen consigo una mejora en las condiciones. Ahí está la tesis, mira el autor. Recuerda que hay textos argumentativos analizantes, sintetizantes también. Eso no implica que solamente haya en otro tipo de textos. Aquí la tesis puede ser planteada al inicio, al centro, al final. En ese caso, primero se ubica el tema. Luego, ¿cuál es su opinión del tema? Los adelantos científicos traen consigo una mejora en las condiciones de vida de los seres humanos. Ahí está la tesis. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. La revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. La tesis. Los adelantos científicos mejoran la calidad de vida. Bien, esa es su opinión del autor, obviamente la opinión. Profeta, pero ahí está, pues, ¿no? Casi ad literam está copiado esa tesis. El argumento, evidentemente, cuando dice, ¿no?, que gracias a ella se tratan enfermedades incurables. Enfermedades que antes no tenían solución, ahora tienen solución. El textito número 4 dice: el problema de este país son los extranjeros. Recuerda que los textos en lectura crítica en católica, en la parte de la CEPREPUC, los textos no son amplios, son textos cortos. El problema de este país son los extranjeros. Ellos vienen a quitarle a nuestro pueblo sus puestos de trabajo.
se aprovechan de las oportunidades que brinda ese país, de su libertad y su desarrollo. En cambio, ellos vienen de naciones pobres, hambreadas, que no son sino el producto de sus propios errores. Por ello, debemos dejar que esos inmigrantes se asienten en nuestro Estado y lo corrompan. Ahí debe haber obviamente un signo, ¿no? Por ello, no debemos dejar que esos inmigrantes se asienten en nuestro Estado y lo corrompan. Bueno, en principio el texto obviamente, uno puede decir, profe, un texto un poco racista. No es posible que se pongan así, pero habla de los extranjeros en general. Y aunque no concordemos, obviamente vamos a coincidir en muchas cosas. Lo cierto es que acá la opinión no está de acuerdo pues con los inmigrantes en su país, ¿sí? Y da una serie de razones. El problema de este país son los extranjeros. Ellos vienen a quitarle, ¿sí? A quitarle a nuestro pueblo sus puestos de trabajo. Es un poco populista ese argumento, ¿no? Ahora digo, ¿no? Esto, por ejemplo, es el argumento, la falacia. Hay una falacia, por ejemplo, la falacia ad populum, ¿no? O sea, apelar al pueblo para que el pueblo conmuevas al pueblo y el pueblo dice, efectivamente, tiene razón. Así es. Ellos vienen a quitarle a nuestro pueblo sus puestos de trabajo. Se aprovechan de las oportunidades que brinda ese país, de su libertad y su desarrollo. En cambio, ellos vienen de naciones pobres, hambreadas, que no son sino el producto de sus propios errores. Por ello, no debemos dejar que esos inmigrantes se asienten en nuestro Estado y lo corrompan. Bueno, en nuestro querido Perú no diríamos eso, ¿no? Ya de por sí, pues el Estado está corrompido, ¿no? Y eso viene de décadas. No puedes echarle la culpa pues a algunos extranjeros que llegaron hace poco o mucho acá. La tesis y el texto anterior es que no está de acuerdo pues con que los inmigrantes lleguen al país. Gracias, muy amable niña, lo máximo, esa es su respuesta. Los países pobres lo son por su propia culpa. Un país no debe permitir la inmigración de gente de países pobres. Ah, esa podría ser. La tesis nos pregunta, ¿la gente es la principal responsable del estado de sus países? Ese es un argumento. ¿Una nación rica debe impedir la inmigración? ¿Dos pueblos diferentes en un mismo país no pueden coexistir? No, pero al decir pueblos no es que no venga todo el pueblo, ¿no? Y además del concepto pueblo de por sí, pues estaríamos contradiciendo, porque en nuestro querido país hay N pueblos, ¿no? Y coexistimos acá. Aquí es más en la capital está del Perú, Lima es el Perú, ¿no? Bien, muy bien. Te agradezco esas dos super respuestas que me han mandado. Bien, recuerda que esos textos son debatibles, ¿eh? O sea, ahorita no puse en mención, pero obviamente pensé que alguien iba a opinar respecto a Vizcarra, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, ahorita un tema recontra polémico, me parece correcto que Alianza juegue en la segunda división. Esa es mi tesis. Yo soy hincha aliancista. Pero, profe, no. Pero, ¿qué quieres que te diga? No, si todo el año se la pasó jugando mal, incapaz de ganar un partido, porque eso no depende de, no, pues el dirigente no juega, el técnico no juega, los que juegan son las personas ahí. No tienen amor propio, no sea malo. Entonces, obviamente, tiene todo el derecho hizo los méritos necesarios como para jugar en segunda. No fue capaz de ganar un partido. Profe, está mal, profeta, no puede ser, es el equipo más popular del Perú. Sí, es el equipo más grande del Perú. Nadie lo duda. Pero ni siquiera esa grandeza supo, pues, influir en esos jugadores eso. Parece que desconocían eso, entonces pues, no le ponían amor a la camiseta. Eso es, por ejemplo, es un tema recontra polémico. Un hincha, un fanático, obviamente, pues se rasca la vestidura y dice, se pone a llorar, ¿no? Critica, pero hace, yo soy hincha de la pues no soy fanático. La respuesta acá, amigos, sería, pues, es la B. Un país no debe permitir la migra, esa es su opinión, ¿no? No debe permitir
la migración de gente de países pobres, ¿no? Y eso del principio lo plantea, ¿no? El problema de ese país son los extranjeros. Ellos vienen a quitarle a nuestro pueblo sus puestos de trabajo. Automáticamente toma postura, ¿no? No está de acuerdo con que los inmigrantes, obviamente, estén en un país, porque automáticamente les quita el puesto de trabajo, que sé, tantas cosas que acá argumentan. Diálogo sí, pero no sofístico, ni catequístico, en los que siempre sale ganando el autor del libreto. Diálogo libre, herético, mal educado, ya que al fin de cuentas la verdad tiene mucho que ver con la mala educación, puesto que la buena es atenerse a las normas consagradas, razón por la cual los primeros filósofos griegos que andaban recitando y bailando sus verdades por las calles y ferias fueron a menudo tomados por locos y corridos a pedradas. Dice, razón por la cual los primeros filósofos griegos que andaban recitando y bailando sus verdades por las calles, ferias, a menudo fueron tomados por locos o corridos a pedradas. ¿Sí? En ese texto, obviamente se habla pues de un concepto del diálogo, ¿no? Debe ser un diálogo natural, no impuesto, ¿no? O sea, debe brotar solo, no debe imponerte. Dice, ¿qué proposición estaría de acuerdo con el argumento del texto? En el texto se apela, se argumenta en favor de un diálogo natural, ¿no? No de un guión, ¿no? No de una repetición, no de una imposición, sino de algo que brote de uno. De pronto yo no, el tema es evidentemente cuando muchas veces se propone una norma, te ciñes a la norma, no hace nada más que eso. Pero quizás hay N cosas más que hacer, ¿no? Que no te permite la norma. Entonces, acá justamente apela eso. ¿Qué proposición estaría de acuerdo al argumento del texto? ¿Los niños mal educados siempre dicen la verdad? No necesariamente, ¿no? Incluso podría venir, dice ahí, cuando dice ahí, diálogo libre, herético, mal educado, o sea, se refiere pues a un diálogo natural, ¿no? Que brote de manera natural. Los diálogos que no tienen sentido son los que aparecen en un libreto. No, más bien eso no aparece, ¿no? Se supone que el diálogo natural no aparece en ningún libreto. El diálogo propiamente dicho implica ir contra lo establecido. Ah, esa podría ser la respuesta. Decir la verdad implica que te digan loco y te corran a pedradas. En la última parte dice, razón por la cual los primeros filósofos que andaban recitando y bailando sus verdades, no la verdad, por las calles y ferias fueron a menudo tomados por locos y corridos. O sea, ellos trataban de imponer sus pensamientos. Ahora, ¿con quién se va estableciendo obviamente una verdad entre comillas? Con Sócrates. Los presocráticos, justamente a esa última parte se refieren a eso. Cambio con Sócrates, que es obviamente, de alguna manera impone la dialéctica, el arte de conversar, el arte de platicar, el arte de intercambiar ideas, ¿sí? Y su alumno que es su alumno máximo, que es Platón, recibe toda la enseñanza así de manera oral y la va plasmando en un cuaderno y lo escribe. Y luego de él viene Aristóteles, obviamente, que es otro gran alumno de él, ¿sí? Pero él trata de reestructurar todo, ¿no? Los diálogos deben ser preparados, no deben ser, pero deben brotar así en la nada, ¿no? En algún momento tú te vas a dar cuenta, ¿sabes qué, amigo de la academia? Que las cosas planificadas, estructuradas salen recontra mal, sino que lo diga Alianza Lima. Entonces hay cosas que tú ni siquiera las planificas, salen recontra, súper, hiper bien. Salen de maravilla y todo el mundo queda maravillado. Entonces,
¿Hasta dónde es buena la planificación? Seguramente vale por el orden, pero no lo establezca. Entonces, en todo caso, no planifique, ¿no? El plan es una idea, una noción nomás. Entonces, si es idea, noción, no necesariamente se va a cumplir. Entonces, ¿qué cosa debo hacer más bien? Yo debo estructurar, ¿no? Debo ordenar, eso sí es otra cosa. Pues. Pero hacer planes es hacer ideas, ¿no? Ideas que posiblemente ni se cumplen y muchas veces se cumple y se cumple mal. Y a ti te consta. Entonces, caso digo, ejemplo, ahí está Alianza Lima, ahí está Vizcarra, ¿no? Yo pensaba entregar el cargo, ¿no? El próximo año. Planificaste mal, pero viejo. Entonces los planes no se cumplen necesariamente. Es mejor plantear estructuras, plantear, o sea, caminos, así, pero los planes no se cumplen generalmente. Lo vas a comprobar en un momento si no lo comprobaste ya. La respuesta aquí es, si vamos a ver esta respuesta, la respuesta es la C, ¿ya? La respuesta correcta es la C. El diálogo propiamente dicho implica ir contra lo establecido. Dice ahí, en la primera parte, ¿no? Pero no sofístico ni catequístico, en las que siempre sale ganando el autor del libreto. Diálogo libre, herético, maleducado, ya que al fin de cuentas la verdad tiene mucho que ver con la mala educación. La verdad no está ahí, sino la verdad sale de uno mismo. ¿Sí? La verdad brota de lo propio, no está establecido la verdad. La respuesta es la C. Este texto es la muerte, güey, qué chévere texto. Los vecinos de la playa exclusivísima tenemos todo el derecho de cerrarla cuando queramos. Nosotros pagamos impuestos altísimos para tener un ambiente propio para nosotros y para nuestros hijos. Y ya que pagamos costos tan altos, nadie puede pedirnos que abramos una playa que nos pertenece. Si otras personas quieren tomar el sol y bañarse en el mar, que vayan a las playas públicas, que para eso están y no cuestan nada. Además, no queremos mezclarnos con gente que no tiene nuestra categoría ni nuestra educación. Demonios. Qué bravo. Evidentemente, en un texto y en muchos lugares del mundo no hay playas privadas. Bien, la playa es pública. Entonces, esa persona que dice tiene una playa privada y todo su argumento basa en lo crematístico que es el dinero. Todo su argumento basa en lo económico. Como yo pago más, me pertenece eso. Como pago mi impuesto, yo debo hacer eso. Y es más, argumenta. Él cree que su tesis, ¿cuál es su tesis acá? Él cree que no, porque paga más, el hecho de que pague impuestos, tiene derecho pues a tener una playa privada. ¿No? Los vecinos de la playa exclusivísima tenemos todo el derecho de cerrarla cuando queramos. Ahora, ¿por qué piensa eso? Porque ahí se paga sus impuestos. Gracias, muy bien, buenas respuestas, excelente. Muy bien. ¿Cuál es la tesis del texto anterior? Dice, la playa exclusivísima no debe ser abierta al público en general. Así es, esa podría ser. Los vecinos de la playa exclusivísima tienen mucho dinero. Y está bien, pues no es su opinión. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la tesis? Nos está diciendo. Las playas públicas no son tan hermosas como la playa exclusivísima, no tiene nada que ver eso. Solo los vecinos bien educados pueden bañarse, no quiere que nadie, ¿no? La gente afuera. La playa exclusivísima es la mejor playa privada. No hay playas privadas, ¿no? La respuesta así es, en la letra A. ¿Sí? ¿Cuál es el argumento central? Todo su argumento gira en torno al dinero, ¿no? Como yo pago más, me pertenece. Como yo tengo plata y tengo buena cultura, me pertenece. Todo gira en torno al dinero. Todo gira su argumento en torno al dinero.
Gracias, muy bien, una respuesta más, lo máximo. Nosotros pagamos impuestos altísimos allá y por eso tienes una playa exclusiva. Para tener un ambiente propio para nosotros y nuestros hijos. Mira, con ese argumento quiere obviamente conmover a sus vecinos, ¿no? Y una más, y ya que pagamos costos tan altos, nuevamente, otra vez el dinero, ¿no? Nadie puede pedirnos que abramos una playa que nos pertenece. Si otras personas quieren tomar el sol y bañarse en el mar, que se vayan a las playas públicas, que para eso están, y no cuestan nada. Otra vez el bendito dinero, y no cuesta nada. Además, no queremos mezclarnos con la gente que no tiene nuestra categoría, ni nuestra educación. Bien, muy bien. Reafirmando su respuesta. Ahora sí, gracias. El dinero otorga privilegios a los que no pueden acceder a la gente educada. Los estratos socioculturales marcan la diferencia. La respuesta tal cual ustedes han dicho. Quien paga el dinero necesario tiene derecho a disfrutar de lo privado y exclusivo. Así es. La respuesta es muy bien. Si así lo hicieras en tu examen, caramba, qué chévere sería. Y de hecho que lo vas a hacer así. Entonces, en Vía Real, por ejemplo, usan pues el texto argumentativo, el texto lectura crítica en su currícula anual. Ve un texto dialogado, bien, un texto dialogado. En San Marcos sería texto dialéctico. ¿Te acuerdas? La semana pasada hicimos, si no me equivoco. El texto dialogado, pues, ocurre en un determinado momento entre dos o más dialogantes. Tienen un tema en particular, pero cada uno emite su opinión y obviamente emite sus propias tesis. Me encantaría que lean este texto dos niñas, dos damas. No sé si hubiera. Y si no, yo la hago de mujer, no hay problema. Dice Beatriz, nadie tiene responsabilidad sobre una vida que no decidió concebir. En el caso de una vida engendrada por violación, ¿cómo podríamos obligar a esa persona vejada física y moralmente a que conserve por el resto de su vida ese terrible recuerdo de un hijo propio? Ah, Beatriz, mira. Según Beatriz, si aquella dama salió embarazada producto de una violación, entonces ese bebé debe desaparecer. Disculpen. María dice, existen consecuencias que escapan a nuestra voluntad y que tenemos que aprender a confrontar. Nuestra misma vida es una consecuencia de un acto que no decidimos. Así es, tú no decidiste hacerlo. No, pero fui concebido con amor. ¿Quién dice? ¿Te ha dicho papá? ¿Te ha dicho mamá? Muchos de nosotros somos producto de una casualidad. Entonces, ¿qué derecho te da, evidentemente, pues, a quitarle la vida o a emitir opinión? Mira lo que te estoy diciendo. Tú puedes ser producto de la casualidad, ¿no? Muy pocos hijos, obviamente, venimos pues planificados, ¿no? Pero la mayor cantidad de nosotros somos producto de una casualidad, ¿no? O sea, implícitamente podríamos ser producto de una violación. Obviamente en otras circunstancias, claro está, ¿no? No es una violación propiamente dicha, ¿no? Pero si lo estás asociando a eso, entonces pues tú tampoco fuiste producto pues de una planificación, ¿no? Repito, muchos de nosotros somos producto de una casualidad. A menos que papá diga, no, no, yo sí te esperaba, no, yo sí te hice aquel día con amor, ¿no? Bueno, pues ya, qué privilegio, ¿no? Te aplaudo, pero varios de nosotros somos producto de una casualidad, de una noche loca. Demonio, profe, no diga esas cosas, profesor, me hace dudar. Oiga, pues así ese texto
Ese texto es lo máximo, ese texto, bueno, y esto que estoy diciendo suavecito. María, existen consecuencias que escapan a nuestra voluntad y que tenemos que aprender a confrontar. Nuestra misma vida es una consecuencia de un acto que no decidimos, una concepción no deseada, incluso una violación. Es un suceso involuntario que debe ser confrontado con responsabilidad, puesto que una vida sin culpa de su origen ya se ha gestado. Entonces, en el primer caso, pues, de alguna manera hay un tufío, ¿sí o no?, de aborto. En el segundo caso, no. Hay un tufío más bien de conservar esa vida. En el primer caso, no, porque dejaría traumada a la madre, dice, y en el en el segundo caso, se oponen a eso. Tú también podrías ser producto de tal cosa, dice, entonces no pienses eso. ¿Cuál es el punto central de discrepancia? Bien, aquí hay un tema que no hemos de saber poner. Hay punto de coincidencia, hay punto de convergencia y punto de divergencia o de discrepancia, ¿no? Hay argumentos que coinciden y hay argumentos obviamente que discrepan, que son completamente antagónicos. La responsabilidad sobre la vida de otros no existe. Sí, obviamente siempre y cuando la persona sea consciente. Quien tiene la responsabilidad de una vida concebida por la violación, si se debe confrontar la responsabilidad de una vida concebida, sea involuntaria o no, si la violación es una excusa suficiente como para abortar, ¿quién asume la culpa de violación? ¿La afectada o el niño? Y justamente María trata de hacerle entrar en razón a Beatriz. Tú puedes ser producto de la casualidad, entonces, o de una violación, no una violación propiamente dicha, ¿no? La respuesta aquí, ¿sí? Si se debe confrontar la responsabilidad de una vida concebida, sea involuntaria o no. ¿Hasta dónde, no? Dices tú que es producto de violación, pero ¿hasta dónde violación? Desconoció, ya bacán, pero si tú también naciste obviamente producto de la casualidad, también no es parecido. Eso le está haciendo entender María. ¿Cuál es el argumento central de María? María es más racional y evidentemente pues tiene alternativas para persuadir a Beatriz, ¿no? Y ella le dice también que nosotros podemos ser producto de una casualidad, de una violación incluso. ¿Bien? Quien no confronta sus necesidades es un cobarde. Dice ahí, mira, nuestra misma vida es una consecuencia de un acto que no decidimos, una concepción no deseada, incluso una violación. Es un suceso involuntario que debe ser confrontado con responsabilidad, puesto que una vida sin culpa de su origen ya se ha gestado, entonces asumen, hay que asumirlo. Y no por eso vas a abortar, ¿no? Si ya te va a traer constantemente recuerdos de tal acto, va acá, entonces lo dejas pues en adopción, ¿no? Pero no necesitas, o sea, terminar con esa vida. Si crees que, bueno, eso dice Beatriz, ¿no? La respuesta pues es el argumento que proporciona María. La posición de los que en los siglos XVIII sostenían la fe revelada difiere radicalmente de la que quienes hoy hacen lo mismo. Con que nada tiene extraño que, según el momento histórico, las ideas idénticas adopten significaciones muy divergentes. La posición de los que en el siglo XVIII sostenían la fe revelada difiere radicalmente
de la de quienes hoy hacen lo mismo, con que nada tiene de extraño que, según el momento histórico, las ideas idénticas adopten significaciones muy divergentes. Me piden el argumento central del texto. Obviamente, en principio está para diferenciar, ¿no es cierto?, la concepción de la fe. Y eso es obviamente harto sabio. De hecho, que no tenemos el mismo pensamiento. Pero centralmente habla de esa diferenciación. La respuesta, en el siglo XVIII, las percepciones sobre la fe eran más conservadoras. Dice la C. Las ideas pueden cambiar de sentido de acuerdo con la época. ¿Sí? Y acá justamente es eso. ¿No? En el siglo XVIII era distinto. De las de hoy nacen lo mismo, con que nada tiene extraño que según el momento histórico. La respuesta aquí es la C. La C. Y la tesis que defiende el autor del texto, bien, la noción de verdad revelada que se manejaba en la escolástica difiere de la verdad razonada por Descartes. Bueno, de alguna manera eso reforzaría lo que se está diciendo en el texto, ¿no? De una manera se pensaba en tal siglo y de otra manera en otro siglo, no es lo mismo. Obviamente las realidades a mí son diferentes. Hasta ahí, amigos, esa parte teórica y práctica. Si hubiera alguna preguntita, encantadísimo. Bien, ahora les muestro pues el material de nuestro compendio. Primer textito. Bien, no te olvides, decía yo, lees primero el texto, o en todo caso, pues, lee las preguntas. Jugando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente partícipe del ritmo total de la naturaleza. Cabalgando en una escoba o imitando un gato, trata mediante la mímesis de auscultar el espacio de una vida distinta y al mismo tiempo disfrutar el placer sensorial que le ofrece las formas variadas de ser para experimentar así otros puntos de vista. La finalidad de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador natural. La finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria y que es básica en el hombre, la necesidad expresiva. Y el juego es la forma más, el juego es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de expresión espontánea, creadora y desinhibida, mediante la cual se exteriorizan sin represiones las actividades del pensar, sentir, percibir, intuir. En esa última parte, pues, ponen de relevancia el juego, la importancia del juego. Jugando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente partícipe del ritmo total de la naturaleza. Ahí está la idea, o en todo caso la tesis que el autor plantea, ¿no? El juego es importante, el juego ayuda a desarrollar cognitivamente y otros aspectos al niño. Experimenta. Dice, la finalidad de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador nato. Simplemente está reafirmando ya lo que él conoce o lo que él tiene en mente. Preguntita únice. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad del texto?
¿Sí o no? Resaltar la importancia del juego en el desarrollo cognitivo del niño. El juego simplemente es la materialización que él conoce, que él domina, que él sabe. La respuesta, hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. O si él ya lo tiene, simplemente cuando hace el juego, materializa lo que él tiene internamente. En el contexto, ¿qué significa experimentar punto de vista? En ese pequeño texto dice, cabalgando, imitando a un gato, trata mediante la mímesis de auscultar el espacio de una vida distinta y al mismo tiempo disfrutar el placer sensorial que le ofrecen las formas variadas de ser. Para experimentar así otros puntos de vista, si todo lo que hace el niño cuando juega ya lo tenía dentro, simplemente cuando él exterioriza es una reafirmación lo que él contenía, lo que él tiene, porque ese es algo natural en el niño, es obviamente crear cosas, hacer cosas. En el contexto, ¿qué significa experimentar punto de vista? Ahí te la respuesta, mira. Ir conociendo nuevos aspectos de la realidad. ¿Cuál sería el rol de un auténtico pedagogo? A dejar que el niño juegue, pues, o sea, no imponer, ¿no? Dejar que el niño aprenda por su propia cuenta, ¿no? Transmitir conocimiento, no, pues ahí le estás imponiendo, no le vas a permitir desarrollarse. Encaminar la experiencia del niño y favorecer su flexibilidad, así es, y eso muy poco se conoce, ¿no? Promover el estudio en el infante y actuar con responsabilidad, no, tú no debes intervenir, debes dejarlo que él haga su cosa, le das sus materiales y él solito se desarrolla, ¿no? Solo que muchas veces con la aparición de los colegios obviamente todo se parametra, ¿no? Todo se impone, ¿no? Se pone límite, ¿no? Tal día tienes que estar los cursos y ya no puedes hacer nada más. De tal hora a tal hora juegas y ya no puedes hacer nada más. Entonces, obviamente eso te reprime. La respuesta sería la idea C, bueno, la idea C. Encaminar la experiencia del niño y favorecer su expresividad. ¿Cuál es el título de para el fragmento, Leo? La importancia del juego, obviamente, para los niños. La respuesta sería la A. Profe, ¿por qué no la B? Dice que pedagogía, pues. Dice pedagogía. Y la respuesta, no por eso no vamos a recibir la respuesta. ¿Quién consideraría la expresividad como la finalidad más importante del juego? ¿Quién? Dice, ¿quién? Obviamente quien cause, ¿no? El profesor no lo va a hacer, ¿no? Le va a parecer mal, porque al profesor obviamente le contratan para brindar conocimiento, ¿no? Pero quien va obviamente a darse cuenta de esos aspectos va a ser el psicólogo. Bien, el psicólogo. La respuesta es la B. Otro textito más. La posesión de una personalidad nos obliga inexcusablemente a pulirla con esmero y dedicación, como hace el escultor con su obra. Bueno, mira, la posición de una personalidad. Bueno, a menos que sepas evidentemente quién o qué pretendes ser después o quién eres, bacán. Trabajas en posición de ella, ¿no? Para materializar ella.
pero muchos obviamente nosotros desconocen, incluso no tiene consolidado su personalidad hasta entrada pues los años. Huyamos del engolamiento, de la altanería, que la fea, o sea, sé tú mismo, ¿no? Mas al mismo tiempo la escultura moral de este modo conseguida no debe ser ocultada con el velo de la insignificancia, fruto de una humildad mal entendida, que impregna de negatividad, inoperancia la fortaleza positiva de al mismo tiempo la escultura moral de ese modo conseguida no debe ser ocultada con el velo de la insignificancia, fruto de una humildad mal entendida, que impregna de negatividad inoperante la fortaleza positiva de una personalidad satisfactoria. Por el contrario, para la consolidación de nuestra personalidad, una cabal y contundente debemos amoldar nuestras actitudes. Ese es un buen dato. Por el contrario, para la consolidación de nuestra personalidad, una cabal y contundente, debemos amoldar nuestras actitudes en función del equilibrio, de lo moderado, de la simpatía personal. Todos los extremos son malos. No olvidemos esa sencilla máxima. Debemos enfrentarnos a la vida con serenidad y ponderación, sin pretender ser más ni menos de lo que somos. Si trascendemos que sea por nuestra realidad exacta, no debemos dejarnos seducir por el rojo vivo ni tampoco por el negro impenetrable. ¿Sí? En el texto entonces nos dicen pues cómo conservar tu personalidad, ¿no? O sea, ¿qué implica tu personalidad? O sea, no pretende hacer lo que no eres. La consecución de una personalidad cabal y contundente depende lo que subraye. Por el contrario, para la conciliación de nuestra personalidad, una cabal y contundente debemos amoldar nuestras actitudes en función del equilibrio, de lo moderado, de la simpatía personal. O sea, no te emociones, ¿no? El hecho que tengas tal o cual cosa no implica pues que por eso ya de la gente debe respetarte, ¿no? Uno debe ser consecuente con lo que tiene o con lo que es. La dedicación, la serenidad y la ponderación de la conducta, esa podría ser la respuesta. El esfuerzo que pongan al momento de superar a los demás, no, eso te hace más bien distinto, estás imitando, estás comparándote. El esmero con que haga relucir sus capacidades, sí es en una competencia. La iniciativa con que asuma su desarrollo, la respuesta pues sería la A. ¿Cuál es la consecuencia de cubrir con el velo de la insignificancia la cultura moral? Obviamente las consecuencias deben ser funestas, ¿no? Porque aparentar o intentar ser alguien que no eres, ¿sí? Evidentemente tiene sus consecuencias. Dice, ¿cuál es la consecuencia de cubrir con el velo de la insignificancia la escultura moral? Yo no debo aparentar evidentemente ser lo que no soy, ¿no? Porque en ese caso, pues, estoy poniendo de manifiesto que no carezco o carezco de aspecto moral. La respuesta acá, así contundente, sería la C, pues, ¿no? Las potencialidades de la personalidad se tornarían ineficaces. El hombre fundamentalmente debe cultivar, en el texto sugiere, una personalidad equilibrada. Ni tanto ni poco.
ahí en el medio. Que una persona se deje seducir por el negro impenetrable implicaría si se deja seducir por tal o cual, obviamente, pues está empezando a copiar modelos que no son propios de él. Si una persona se deja seducir por el negro impenetrable, implicaría, obviamente, que aparenta ser mejor de lo que es, el desprecio a su realidad exacta, imprudencia en su vida cotidiana, enfrentamiento de la concernidad, imprudencia de su vida cotidiana, que una persona se deje seducir por el negro impenetrable implicaría, dice implicaría, que aparenta ser mejor de lo que es. ¿Sí? La respuesta. ¿Cuál sería el título más pertinente? En el texto constantemente apelan pues a la personalidad y en todo caso con ciertas características. ¿Sí? Y la única que habla sobre ella, evidentemente, es la C y la D. La C dice la posición de una personalidad moderada, la necesidad de una personalidad equilibrada, como estamos expuestos solamente al cambio. Entonces en el texto se sugiere pues no ser, no imitar, ser uno mismo y mantener eso. La respuesta es la D. La necesidad de una personalidad equilibrada. Indudablemente hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido, acaso no haya sido más que una noble puerilidad y cosa de principiantes y quizá esté muy cercano indudablemente. Hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya presentado como algo muy solemne, muy definitivo y válido, acaso no haya sido más que una noble puerilidad y cosa de principiantes, y quizá esté muy cercano el tiempo en que se comprenderá cada vez más que lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra en los sublimes e incondicionales edificios de filosofía que los dogmáticos han venido levantando hasta ahora, postura que no es sino una superstición popular cualquiera, procedente de una época inmemorial. Superstición del alma, la cual en cuanto a superstición del sujeto y superstición del yo, aún no ha dejado de causar daño. ¿Acaso un juego cualquiera de palabras, una seducción de parte de la gramática o una temeraria generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos? La información más relevante
se presenta pues casi al final del texto. ¿No es cierto? Porque de alguna manera dice, ¿no? La superstición del alma, la cual en cuanto a superstición del sujeto y superstición del yo, aún no ha dejado de causar daño. ¿Acaso el juego cualquiera de palabras, una seducción de parte de la gramática o una temeraria generalización de hechos muy reducidos, muy personales, muy humanos, demasiado humanos? Recuerda que el texto, mira, es de Friedrich Nietzsche. Y dice, indudablemente hay buenas razones que abonan la esperanza de que todo dogmatizar en filosofía, aunque se haya aprendido como algo muy solemne, muy definitivo y válido, ¿acaso no haya sido más que una noble puerilidad? O sea, en filosofía no vale estancarse, no hay que dogmatizarse. La filosofía brota por sí misma y quizás esté muy cercano el tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra en esos sublimes e incondicionales edificios filosóficos. Ya está la respuesta. Bueno, la primera pregunta dice, la lectura trata acerca de, sí o no, de la filosofía, pero la dogmatización de la filosofía. ¿A qué se refiere cuando el autor, a qué se refiere el autor cuando habla de qué es lo que? ¿A qué se refiere el autor cuando habla de qué? ¿Qué es lo que? En esa parte del texto, cuando dice, y quizá esté muy cercano el tiempo en que se comprenderá cada vez más qué es lo que propiamente ha bastado para poner la primera piedra en esos sublimes, incondicionales edificios de filosóficos, los dogmáticos. Entonces, la causa, ¿no? La esencia, ¿qué es lo que? Se refiere a que representa un porqué, una causa. O de por qué se hace eso. Una forma originaria del dogmatismo en filosofía sería, y aquí en esta última parte dice, superstición del alma, la cual en cuanto a superstición del sujeto y superstición del yo, aunque no ha dejado de causar daño. Acá es un juego cualquiera de palabras. O sea, tener una mala concepción pues del ser en sí. Entonces, aquí, una forma originaria del dogmatismo en filosofía sería la superstición del alma. Tener ideas o generarse ideas a partir de ella. Un juego cualquiera de palabras constituye, según el texto, el dogmatismo en ciertos filósofos. ¿Qué afirmación es incompatible respecto de dogmatizar en filosofía? Dogmatizar. ¿Qué afirmación es incompatible respecto al dogmatizar en filosofía? El dogmatizar obviamente limita a los filósofos. El autor considera como una noble puerilidad, sí, eso es compatible. Está en contra de eso.
Se ha mostrado como algo solemne, definitivo y válido, también dice el texto. ¿Hay razones para refutar la postura filosófica? Sí, pero no lo hace. ¿El autor lo asume como algo definitivo y esperanzador? No, eso no dice el texto. Eso sería falsa. La respuesta. Cito, el último texto. Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. Tema, obviamente, el baile. Aquí está la idea principal de ese texto. ¿Sí? No en vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. Hace beneficio del baile. Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Entonces, baile, usted compañero, baile. Profe, yo tengo los dos pies son izquierdos, igual baile, ¿no? Nadie lo ve. Todos podemos conectarnos con nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque esto nada tiene que ver con los 10 minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. Otro beneficio del baile. La persona se siente más relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que su cuerpo libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo de su cuerpo es capaz de expresarse tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que se siente. Todos tenemos una melodía interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos a través voz, quizás sea una canción entera o una nota suelta. No importa, solo necesita dejar que suene en su interior y su cuerpo siga el son. En síntesis, el tema puede ser el baile y el título sería Beneficio del bailar. Beneficios obviamente a la salud que causa el bailar. ¿Qué título expresa mejor la idea del texto? Bueno, te hablan del baile, ¿no? ¿Y qué cosa hablan del baile? Los beneficios que esa causa, que esa presenta para el cuerpo. La respuesta, pues, más baile, más salud con el baile. El texto no evidencia que el baile garantice la. Es netamente el aspecto de salud. El texto no evidencia que el baile garantice la. Obviamente, eso no te garantiza. La respuesta A. Relajación te garantiza, creatividad te garantiza y autoexpresión también, pero no felicidad. El autor destaca el baile su. No, acá cuando lo compara con el ejercicio dice, no, una cosa es hacer ejercicio, otra cosa es el baile. Falso. Condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. Sí, pero más que todo, pues es eso, ¿no? La respuesta, la capacidad sanadora del cuerpo y mente. ¿Cuál de los siguientes términos tiene una mayor aproximación al sentido que
se emplea en la palabra baile. Allá, pues, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes términos tiene una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la palabra baile? O sea, los beneficios. Así como el baile causa pues bienestar al cuerpo, la reflexión también. El autor recomienda sobre todo que se baile. Y si no hay música, evidentemente se medita, se apele pues a la parte interna, dice. El autor recomienda sobre todo que se medite activamente mediante el baile. La respuesta sería ella. Bien, amiguitos, hasta ahí nuestra clase hoy día. Compañera Miriam, hemos agotado toda la separata. Si hubiera alguna pregunta, encantadísimo, jóvenes. Bien, y si no, nos vemos la próxima semana. Dios